A continuación, Vida y Tecnología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología. Hola amigos, mil gracias nuevamente por estar con nosotros en Vida y Tecnología. En esta oportunidad queremos hablar de un tema que ya hemos estado experimentando desde hace varios meses, pero desde las últimas semanas, donde esto ya es oficial, la vuelta al trabajo, la vuelta a las oficinas, porque hemos seguido trabajando todo este tiempo, pero de una manera a distancia. Y hay todo un debate, no solamente aquí en el Ecuador, sino alrededor del mundo, de cuál es el modelo que las empresas deben seguir, cuál es el modelo que los profesionales están decidiendo tomar y sobre todo, qué es lo más adecuado. Las experiencias que hemos vivido nos han dejado varias lecciones, y esas lecciones son que no hay un solo modelo que se aplique para todos, que hay un montón de oportunidades que la tecnología nos ha traído para poder estar en contacto con nuestras labores cotidianas, pero al mismo tiempo también nos ha dejado una lección de qué es lo que realmente queremos, qué es lo más adecuado. Y por eso esta vez le hemos invitado a Francisco Alemán. Él es vicepresidente financiero de Banco del Pacífico y hace poco tuvo unas conversaciones acerca de este tema y tiene mucha experiencia que comentarnos al respecto. Francisco, bienvenido, y queremos empezar por el principio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los cuestionamientos que se están generando, no solamente aquí, no solamente en el sistema financiero, sino alrededor de toda la economía, con esta iniciativa de volver a las oficinas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, buenos días, Paulina. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Sí, como es hoy un tema de discusión no únicamente de las autoridades de los países, sino de las mismas empresas, de establecer qué es lo que conviene en este regreso a la actividad presencial, como bien dice, porque el trabajo se ha mantenido. Y yo creo que lo que preocupa para entender cuál es el modelo adecuado es cuál es el impacto en la productividad de las empresas a través del trabajo de sus colaboradores, por un lado, pero por otro lado también le preocupa al colaborador esta flexibilidad que en cierta forma ha ganado desde el home office. Entonces, ¿cómo conciliar esta necesidad de la productividad que la hemos trabajado solo desde la vía presencial? Y por otro lado, ¿cuáles son las expectativas hoy de los colaboradores después de más de un año de estar en modo virtual, la gran mayoría de ellos? Estas inquietudes precisamente son temas personales. Todavía está la cuestión de la salud. Todavía es un aspecto muy importante, a pesar de que los procesos de vacunación aquí y en el resto del mundo están avanzando, digamos que a un ritmo esperado. No el óptimo, pero el esperado. Sí, hay dos elementos que distinguen. El primero es los estados, los gobiernos, tienen que hacer lo que tienen que hacer, es decir, establecer reglas, establecer límites. En nuestro país hay una guía muy extensa y muy bien detallada, me parece a mí, de cuáles son las condiciones, cómo debe darse, quiénes deberían estar todavía haciendo un trabajo en casa.
Y eso está muy bien desde el punto de vista regulatorio. Pero la otra respuesta, que es la que no es una respuesta estándar, es la de las empresas. Porque las empresas, para diseñar el nuevo modelo, si es que creemos que hay un nuevo modelo, yo creo que sí, porque como usted señala, no tenemos todavía una vacunación 100% en el mundo, no se diga, ¿no? Y dos, todavía no sabemos el efecto de las variantes, el tema de cómo se van a comportar en general los aspectos sanitarios. Entonces, este modelo, este nuevo modelo, debe, digamos en simple, decidir sobre el tiempo y sobre el lugar o el espacio. La oficina tradicional estaba muy sencilla en el modelo, el tiempo yo te lo digo y el lugar yo te digo, ¿no? Entonces es de 9 a 5, de 8 a 4 en la oficina, en el edificio, en Hacienda, en la fábrica. Pero hoy lo que estamos tratando de entender es cuáles de estas variables debería mover en función de mi realidad y de la realidad de mis colaboradores, ¿no? Claro, hay, digamos, el modelo mucho más liberal, por llamarlo así, o más libre, sería, bueno, no me interesa el horario y no me interesa dónde trabajes con razón de, con tal de que cumplas. Pero no es tan sencillo, porque hay particularidades de cada industria y hay particularidades de cada rol, de cada función, y además hay particularidades de cada trabajador. Entonces, por un lado, los gobiernos lo hacen bien, modelan, ponen los límites en base a las realidades, pero las empresas tenemos que poner todo eso, además de lo que he mencionado, tiempo, espacio, condiciones particulares, para diseñar este nuevo modelo que la literatura y todo lo que leemos le llama el modelo híbrido. El modelo híbrido pasa por un factor adicional al que se mencionó, el tiempo y el lugar, pero también es la medición de productividad. Ese es uno de los aspectos que a nuestra sociedad le tomó por sorpresa, porque tuvimos que empezar a decir cuán productivos somos, independientemente del tiempo y del lugar. Era una variable que no estaba en la cabeza de la mayoría de las personas, tenemos que admitir. Por tanto, esa variable ahora está cuestionándose, porque estábamos con además del modelo presencial y el modelo del tiempo, había una tendencia a un micromanagement, es decir, a controlar al minuto si estás sentado en tu escritorio, independientemente de cuán productivo eres. Y esa es una variable que definitivamente fue cuestionada. Sí, de las cosas que hay que rescatar de esta tragedia que es la pandemia, desde el punto de vista empresarial, es eso que usted menciona, ¿no? La productividad se volvió, digamos, un tema distinto a manejar. Lo que quiero decir es, siempre es el objetivo, pero en un modelo de oficina tradicional, el micromanagement, como usted le dice, como es, nos da la sensación de que estamos controlando esa productividad. Cuando usted hace home, no hay capacidad de los gerentes, de los supervisores de hacer ese micromanagement, sino que dependemos efectivamente de que el trabajador esté enfocado. Ahora, yo me voy al final o al resultado. Okay. Cuando uno mira el output, digamos, de las empresas, en general, en términos generales, los resultados se han conseguido. No estoy hablando de que las ventas son iguales, no estoy diciendo eso, no, porque depende del tema económico, pero los resultados se han conseguido, ¿no? Quizás lo que está en es si se ha conseguido con más horas de tiempo home office, ¿no? La otra vez leía un artículo en The Economist que decía justamente eso, decía, mira, sí, hemos conseguido el output, digamos, hay una sensación de productividad que viene de eso, pero hemos cargado el home office con mucha reunión. Y entonces el tiempo que le dedicas para eso, obviamente, es mayor del anterior. Entonces hay una discusión del tema de productividad.
leía unas declaraciones el CEO de Morgan Stanley, de este banco grande en Estados Unidos, que él quiere que todos regresen presencial, porque el temor de él es que el home office nos hagan equipos menos competitivos. Y al ser menos competitivos, menos productivos. Pero eso es lo que hay que discutir y aplicar en nuestra realidad de cada una de las empresas. El tema del trabajo en equipo sí es uno de los factores determinantes. Nosotros sabemos que trabajar en equipo, al menos una parte de nuestro tiempo, es extremadamente productivo. Se habla de la productividad de la cafetería. Es uno de los espacios donde más se puede compartir ideas y donde se puede acelerar cosas. Es decir, tú te levantas a tomar un café en una oficina y puedes encontrarte con un colega al que le enviaste un correo electrónico pidiendo algo y decirle, mira, te envié esto porque necesitamos acelerar tal cosa. Ah, listo, yo te respondo inmediatamente. Suelen ser esas partes productivas. La otra es cómo hacer que esas reuniones virtuales tengan esta sensación de trabajo en equipo. Y por otro lado también, así como las empresas están diciendo 100% a las oficinas, también hay el otro aspecto de yo sí quiero volver porque estoy perdiendo lo que se llama el networking, es decir, la relación con mi equipo, con mis colaboradores y con mis jefes, para mostrar también las otras ideas que tengo, que no necesariamente en una reunión virtual se puede ir compartiendo. Hay todo ese cuestionamiento como personas y como empresas de dónde está esa competitividad de los equipos y lo que en este momento en las empresas se llaman los intraemprendimientos, es decir, los proyectos que salen de compartir ideas de las inquietudes de los colaboradores. Es un muy buen punto, porque usando la misma alegoría, esa tacita de café compartida, ese pequeño break que hacemos en el trabajo, genera a veces una nueva idea, genera una solución a un problema, genera una conexión que permite una acción que mejora la productividad o el trabajo. Y efectivamente así es. Entonces, no podemos hacer un regreso, aunque sea en el modelo híbrido, a la oficina tradicional para hacer y volver al micromanagement. Eso sería un error. Totalmente. Si ahora voy a tener en el modelo híbrido, estoy hablando del modelo híbrido porque las organizaciones pueden decidir todos de regreso o todos en home office, así en el mundo, ¿no? Pero hablando del modelo, que hoy creo que es el que, por la gradualidad del regreso incluso, es el que se impone. Debería ser el rol entonces de esos 2-3 días que vas a estar en la oficina, a la semana. El rol ya no es el micromanagement, el rol es, uso tu frase, la tacita de café, el rol es cómo creo yo un espacio cultural, por llamarlo así, en donde permita, hay un profesor de NYU, una profesora que dice hay que crear momentos humanos en la oficina, increíblemente. Es decir, este encuentro cara a cara, esta posibilidad de aprendizaje, esta interacción. Entonces lo que debería primar en este regreso de la organización híbrida en la parte de la oficina tradicional es cómo creo un ambiente que permita que esos 2 días no sea que yo me encierro en mi cubículo de trabajo, pues entonces lo sigo haciendo en casa. Permita efectivamente, con las medidas de bioseguridad, etcétera, permita ese momento creativo, pues, ¿no? Quizás cuando yo leo a todos estos CEOs que pregonan por un regreso 100% al trabajo, su preocupación es esa, ¿no? Me estoy haciendo competitivo, no porque dejaste de ser menos, es porque ese proceso de crecimiento que lo da la interacción, no lo estás teniendo. ¿Cómo hacerlo en un tema virtual? Es un gran reto, ¿no? Y yo soy profesor en la SPOL, en la escuela de posgrado,
SPAE. Y es el reto, por ejemplo, de la educación, ¿no? ¿Cómo logras que esa aula virtual permita la interacción necesaria, ¿no? Hoy hay muy buenas plataformas, ¿no? Esta en la que estamos conectados, muy buena, por ejemplo. Permite trabajar en grupos, permite hacer seguimientos, permite hacer presentaciones. Siempre va a ser limitado. Yo entonces lo que digo es, quizás debamos estar mucho más cerca de esas tecnologías que permiten que el tema virtual sea un tema un poco más fluido, ¿no? Hay plataformas más rígidas, menos rígidas, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Si pudiéramos hacerlo desde mi óptica, ¿no? En forma muy simple, el modelo híbrido es el home workspace o mi home office o mi trabajo en casa, va a ser un trabajo de enfoque, de seguimiento, de ciertamente reuniones, y mi trabajo en oficina va a ser un trabajo de compartir, de coordinar, de colaborar, de tomarme la taza de café para avanzar en un proyecto o para romper un nudo gordiano que pueda haber en un desarrollo. Es decir, más que habilitar las posibilidades de estos modelos híbridos, en realidad se requiere un cambio cultural de la empresa y de los colaboradores. Porque si no hay ese cambio cultural, efectivamente, como menciona, ¿para qué volver a la oficina? Ese es un cuestionamiento que yo no sé si todos se lo están haciendo en este momento. Nosotros además estamos con otro factor, que es el factor social, muy conscientes del impacto que estamos haciendo en nuestro planeta, en nuestras ciudades, en nuestro entorno. Esto, cuando tuvimos el confinamiento total, apreciamos que volvieron las mariposas a nuestras ventanas, a nuestro jardín, el aire era más puro, las calles maravillosamente descongestionadas. Hasta hace poco el traslado en las ciudades era mucho más ágil, pero ya estamos volviendo a lo que teníamos hace más de un año. Por tanto, sí hay que también tener esa conciencia, y las empresas están realmente pensando en esos otros factores, por ejemplo, decir, tenemos las herramientas, nos hemos puesto al día en tecnología, podemos hacer que nuestros colaboradores no se muevan todos los días de sus casas para bajar un poco ese impacto. ¿Es parte de esa cultura? ¿Se está discutiendo eso, Francisco? Yo creo que se está discutiendo. A veces un poco a marcha forzada, pero tenemos que discutirlo, ¿no? Empresas quizás más grandes, más estructuradas, tienen una visión en el sentido que usted menciona, ¿no? Bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuál debería ser el modelo? Uno siempre quiere tener lo mejor de dos mundos y a veces no es posible, pero hay que acercarse, ¿no? Yo quiero tener lo mejor del mundo de home office, pero lo mejor del mundo también de la oficina tradicional en esta idea. Y hay no únicamente temas directos de la empresa, sino externalidades a la sociedad. Y entonces las empresas y organizaciones que tienen una visión, voy a poner un cliché quizás, de una visión de sostenibilidad, ¿no? Es decir, de este triple impacto, no únicamente económico, ¿no? Social, ambiental, ciertamente están metiendo en su ecuación, o estamos metiendo en nuestra ecuación del estos aspectos que usted señala, porque hay que estar, hay que hacer quizás una suerte de P&G, de balance de pérdidas y ganancias de lo que ha sido el home office, ¿no? Y lo que ha significado para la organización. Entonces, desde un punto de vista económico, seguramente debe haber habido hay ahorros en el camino. Hay otras cosas, en cambio, que se ha tenido que invertir, más tecnología, por ejemplo, pero eso hay que hacerlo. Entonces, en función de ese análisis, hay que incorporar las variables. Coincido con usted, y no únicamente por la pandemia y el modelo. En nuestra ecuación de decisión, de estrategia, tiene que estar los factores sociales, tiene que estar los factores ambientales, que al final son factores de largo plazo, mejoran
el estado de ánimo, la salud, no sé, la visión con que las sociedades miran el futuro, que si solo fuera puramente el económico. Entonces, sí creo que hay que incorporar. Ahora, usted me decía, lo están haciendo, yo le contestaba, marcha forzada. En cierta forma, ¿por qué? Porque el regreso, como lo diseñan los gobiernos y las autoridades, son retornos graduales. Y entonces nos permite hacer esta reflexión, nos permite hacer esta prueba-error, nos permite saber cuántos carros se van a movilizar para transportar o no, nos permite hacer esta cuenta y obviamente ir tomando conciencia a marcha forzada de estas variables que son tan importantes. Pero estas reflexiones como país también deberíamos estar tomando en cuenta otro factor que es el factor humano. En este momento posiblemente el factor humano se está mirando con una visión diferente, porque antes simplemente no lo teníamos o lo teníamos asumido, lo teníamos latente. Pero en este momento, por ejemplo, las personas le compran a las empresas en las que creen. Es decir, yo sé en dónde le pongo mi dólar cada día, o estoy un poco más consciente de eso. Y las personas también están involucrándose más personalmente con los lugares donde quieren trabajar. Yo sé que no siempre podemos escoger dónde podemos trabajar. A veces tenemos que decir, bueno, esto es lo que tengo en este momento, pero el involucrarse en buscar esa relación es una prioridad para las empresas alrededor del mundo. Y estos factores que estábamos conversando hasta hace un minuto son los que están decidiendo que los colaboradores son o más productivos porque están más enganchados con su empresa. Y ese es el otro factor que también lo hemos visto a partir de estas experiencias de trabajo en casa. Sí, estoy de acuerdo en lo que menciona. Ahí me sale una reflexión adicional, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la organización, ¿no? Exacto. Y entonces los colaboradores nos enganchamos con el propósito de la organización. Y con el propósito y con mis preferencias y con mi situación personal y con mi sensación de si es una organización inclusiva o no y justa, ¿no? Hay muchas variables. Fíjese que incluso en los, digamos, organizaciones de línea dura, por llamarlo así, en Estados Unidos, que dicen ustedes regresan porque tienen que regresar, no están diciendo regresen ahorita. Están diciendo, miren, tienen un plazo, ¿no? Hasta septiembre, yo quiero verlos, y por favor no dicen, pero tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque en esas sociedades pasa mucho lo que usted dice. No, ¿sabes qué? No me vas a dar la oportunidad de trabajar en home office, mira, voy a buscar otra, donde me sienta bien, donde ya ese propósito y ese sentirme bien haga clic, ¿no? Con la organización. Claro, depende, ¿no? Depende de la situación económica, depende, pero en general la nueva generación de trabajadores están pensando de una u otra forma en esa variable. Entonces, yo leía un artículo en la revista de la Universidad de Harvard de Business School y decía, mira, cuando tú diseñas la oficina híbrida, hay 4 perspectivas que tienes que considerar. E interesantemente, 2 de ellas tocan los temas que usted menciona. Mira, tienes que ver cuáles son los trabajos, tipo de tareas, no todo aplica a todo. Claro. ¿Cuál es el driver de productividad? Tienes que ver cómo son los flujos de trabajo, de proceso, hay atenciones al público, hay vaca, etcétera. Pero hay 2 elementos adicionales que dice, pero usted tiene que considerar cuáles son las preferencias de los empleados. Y las preferencias de los empleados varían de acuerdo a la situación personal.
y eso tiene una conexión directa con la productividad, ¿no? Entonces, de repente, una persona, un colaborador sin hijos o con hijos grandes, eso, claro, tiene diferentes prioridades. Y los que tienen hijos chiquitos, y seguramente a usted le ha pasado, usted se reúne en home office y los niños gritan y lloran y quieren jugar y estás en medio de la reunión. Es hasta hermoso, digamos, ver eso. Pero preferencias de los empleados. Y la cuarta dice, bueno, si es un modelo inclusivo y de justicia, ¿no? Francisco, esta conversación se nos llenó de detalles interesantísimos. Muchísimas gracias por atender esta invitación y a ustedes, amigos, por acompañarnos. Esperamos tener estos temas nuevamente en alguna otra oportunidad. Muy gentiles por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología.